De vuelta después de la buena música, recordarles que nos pueden escuchar en todo Chile y Latinoamérica en TXplus.com o TX Plus, como ustedes quieran decirle. También seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, con @TXplus, y el hashtag, si también nos quieren hacer preguntas en Twitter, es TXHealth, ¿no? Ponen el gato antes y así pueden mandar preguntas, pueden mandar comentarios de lo que estamos conversando, porque hoy vamos a estar hablando de toda la revolución que ha habido ya desde el año pasado con la inteligencia sanitaria, con la telemedicina, cómo esta transformación digital ha acelerado los procesos médicos y la salud digital, y que claramente ha sido muy importante porque llegó para quedarse, y donde los pacientes y también los profesionales de la salud y los centros hospitalarios y médicos se han ido adaptando a todos estos cambios. Así que los invito a que nos escuchen, nos hagan preguntas. También mi Twitter e Instagram es @AndreaObaid, por si que se quieren comunicar conmigo. Bueno, hoy día vamos a estar hablando, para comenzar, sobre inteligencia sanitaria, la aplicación efectiva en el uso secundario de la información en salud. Y para eso estamos con un gran entrevistado, Liam Fuentes, subgerente de sistemas de información de Rayen Salud. ¿Cómo estás, Liam? Bienvenido. Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo estuvieron las vacaciones? ¿Saliste a algún lado, no? Sí, poco, la verdad. Estuvimos conectados siempre, trabajando, pero bien, bien. O sea, pudimos estar un ratito ahí, desconectarnos y después continuar. Un poquito para descansar nuestra salud mental, que se ha afectado tanto nomás después de todo lo que ha sucedido. Pero hoy día queremos hablar de este tema súper interesante, ¿ya? Y en primer lugar, es importante aclarar e informar a la población de qué estamos hablando, porque a veces uno dice, bueno, ¿qué es, no? La inteligencia sanitaria. Y yo creo que ahí me gustaría que tú nos dijeras qué se entiende por este concepto, ¿no? Y también sobre el uso secundario de la información en salud. ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cómo podemos acercarlo al público? Yo creo que la forma más sencilla es que la mayoría de las personas ya hacen una revolución que partió en el ámbito de salud pública hace más de 10 años, tienen hoy día en la atención de salud, en el sector público, algo que es muy importante en nuestro sistema de salud, la posibilidad de que todas sus atenciones quedan registradas en un registro clínico electrónico. Ya. Ellos van a los centros de salud y independiente si su atención es electiva, digamos, pidieron una cita o están en la urgencia, tienen y ven cómo los profesionales registran en un sistema su información. Y eso es fundamental porque permite que la atención y los datos de la atención de salud acompañen a las personas. Entonces ya no es alguien que no tiene la historia en el momento necesario. La oportunidad de cómo esa información llega a los profesionales que van a atender a una persona es fundamental. Pero eso en el momento de la atención. Y se habla de que el uso secundario es cómo los sistemas de salud para el ámbito de gestión son capaces de obtener cierta información desde estos registros para poder mejorar la gestión en los establecimientos, para poder ver indicadores, para poder ver patrones de comportamiento que les permitan prepararse y conocer qué es lo que sucede dentro de su establecimiento. Entonces, la inteligencia sanitaria es una disciplina que lo que hace es que permite, con oportunidad, entregar información relevante de lo que está ocurriendo en una red de salud para que los equipos que hoy día están a cargo tengan información que le puedan entregar de vuelta a los establecimientos, a los equipos tratantes, incluso a la sociedad. O sea, uno podría tener información disponible, saber cuáles son los tiempos de urgencia, los tiempos de espera, perdón, de una urgencia cercana cuando yo quiero asistir. Entonces, es todo ese tipo de revolución que hoy día los sistemas de información permiten, acerca a la población a los datos que hoy día son relevantes para que ellos puedan tomar una mejor decisión. Claro, eso te quería preguntar, porque es súper importante lo que tú dices, como casos concretos, ¿no? O sea, cómo se aplica, ¿no? Y cómo también se está usando en Chile, porque me imagino que ya hay millones de datos que se registran, ¿no?, en la atención de salud, y que esto, claramente, como tú recién decías, es súper útil y también te agiliza los procesos. Entonces, para preguntarte, ¿qué datos o ejemplos concretos nos puedes dar, como el que dijiste recién de la urgencia, ¿no? Y por otra parte, ¿cómo ya se ha estado aplicando en Chile, si se aceleró también en este último tiempo con la pandemia? Claro. Por ejemplo, una de las cosas que me gustaría compartirles es una visión, pero necesitaría que me compartieran la pantalla, o sea, el permiso para compartir pantalla y yo mostrarles a ustedes información relevante de cómo hoy día esos datos de salud nos muestran patrones de comportamiento. Gabriel puede hacerlo, ¿no? Nuestro DJ puede compartir. Él no va a dar permiso. Excelente, ya, para ir graficando. Siempre es bueno tener algo para mostrar.
Además que es muy fácil entenderlo cuando uno es capaz de poder plasmar esto en ejemplos y uno puede entender, y todos los que vamos a ver ahí podemos entender este patrón de comportamiento, que era lo que hablábamos recién. Por ejemplo, el país pasó recién por dos eventos que son muy importantes y que afectan en cómo también nos hemos nosotros relacionado con nuestro sistema de salud. Mira. Ahí vamos a compartir, mira. Ok. Están los gráficos. Vamos a ver esto. Voy a minimizar esto para dejarle la importancia a los datos, que es lo que nos interesa. Esto que estamos viendo ahora es en un porcentaje bastante importante de la red de atención primaria, el cómo se comportó la atención de los diferentes establecimientos y la asistencia de las personas a esos establecimientos. Entonces, es fácil ver cómo era el comportamiento. El sector verde que estamos mirando son las citas que se completaron, ¿cierto?, de las personas en la atención de salud, y cuál es el comportamiento de un año normal, digamos. Estamos hablando aquí del año 2019. Perfecto. Esta caída que vemos reflejada acá es el inicio de septiembre, octubre, que fue la movilización social del año 2019. Entonces uno puede ver el impacto que los eventos que el país tiene también se reflejan en cómo nosotros prestamos ese tipo de atenciones en la red pública. Por lo tanto, tuvimos muchas menos atenciones, y después puedes ver otra caída importante y una leve recuperación, que este es el efecto de la pandemia. Esto es marzo del año 2020. Entonces, claro, si uno hasta compara, mayo más o menos, que fue como claro, cuando estábamos todos súper encerrados y que todas las prestaciones médicas disminuyeron muchísimo. Ajá. Entonces, si uno lo compara con respecto a lo que sucedió un año, entre comillas, normal, lo que estamos viendo es que hay una reducción importante de las prestaciones que se realizaron justamente por la indisponibilidad en algunos casos de poder asistir a los centros asistenciales, pero de repente uno empieza a mirar detalles que hay en esta información. Por ejemplo, como ves acá, el eje está generado en millones de registros, por lo tanto, lo que estamos mirando acá son millones de atenciones que se crearon. El sector morado son las personas que no se presentaron a la atención de salud. Esto pasa mucho, que de repente hay una cita, por ejemplo, y las personas no llegan a la atención. Y eso se traduce, en pocas palabras, en que esas citas, esos espacios reservados se pierden. Se pierde el tiempo de los profesionales que tienen que atender, y también se pierde, por supuesto, los recursos que estaban dedicados a esa atención. Pero si te fijas, después del efecto de la pandemia, hay un comportamiento que ahora es de la población, donde se nota que la proporción de personas que no se presentaron a la atención de salud es más baja que el año anterior. Exacto. Oye, qué interesante eso. Sí, súper interesante. Y si lo vemos en porcentaje, para poder dejarlo mucho más claro, entonces uno lo puede ver en este comportamiento. O sea, fíjate que incluso con el movimiento social, el escenario en porcentaje de cómo las personas no iban a la atención de salud, que era alrededor de un 16-17% de cada cita que se generaba, baja. Y baja drásticamente después del comportamiento de la pandemia, y a pesar de que ahora estamos en un momento en que hemos recuperado nuestro nivel de atención, este comportamiento de la población se mantiene, lo cual es un hecho significativamente bueno para el sistema de salud. Lian, ¿y para qué te sirve esta información? Si pensamos que, por ejemplo, Chile tiene un nivel de médico por cada 1.000 habitantes inferior a la OCDE, y que de ese nivel de médico, que es como 5.9 cada 1.000 habitantes, en realidad nosotros tenemos solamente el 44% de esa dotación dedicada a la atención pública, porque todo el resto trabaja en la atención privada. Entonces, el hecho de que no se pierdan citas, que uno vea que en el sistema de salud no se están perdiendo citas de profesionales relevantes, asistenciales, médicos, enfermeras, matronas, kinesiólogos, son, por decir algunos, son elementos que permiten que nuestro sistema está siendo mucho más eficiente. Por lo tanto, con los recursos que tenemos, estamos atendiendo más y mejor a las personas. Súper bueno eso. Ahora, ¿quién también puede acceder a esta información y usarla, no? O sea, ¿para qué sirve? Lo que yo te preguntaba recién, ¿qué se puede ir mejorando con estas cifras, estos datos? Uh-huh. Mira, la utilización que tienen los sistemas de información hoy día, que permiten que los diferentes niveles, digamos, accedan, tiene beneficios en diferentes áreas dependiendo a quién le estamos entregando la información. Por ejemplo, hace poco el país hace poco me refiero a este año, inició una campaña de inmunización, como todos sabemos. Sí. Entonces, ver cuál es el comportamiento en tiempo real de una campaña de inmunización es un hecho inédito en nuestro sistema. Porque siempre estamos viendo información que viene desfasada o que de repente no llega con la oportunidad necesaria. Pero gracias a este tipo de tecnología, hoy día
uno puede ir viendo el comportamiento de la campaña. Por ejemplo, aquí tú estás viendo de la campaña de inmunización cómo se generó la primera entrega, digamos, de las vacunas que llegaron, y aquí estoy mostrando cuáles son la cantidad de primera y segunda dosis, y luego esta es la campaña más fuerte que inició el gobierno, donde hemos alcanzado ya más de 3 millones de habitantes inmunizados. Entonces ellos pueden ir viendo el comportamiento y no solamente ver números, sino que poder asociarlo a cuáles son los grupos en los cuales yo quería inmunizar. Por ejemplo, en este caso se nota inmediatamente que yo quería darle un foco mucho mayor, como estrategia de gobierno, el gobierno pretendía darle un foco mucho mayor a los adultos mayores, ¿cierto? Y se nota cómo la campaña hasta ahora va fortaleciendo a esos grupos, y se nota también cómo va después alcanzando grupos de edad o estratos más bajos. Entonces, tener información relevante, operativa, de lo que está ocurriendo en el sistema de salud es fundamental, porque te permite tomar decisiones, te permite decir, en el momento en que ocurran, cómo poder avanzar. Y este soporte informático me parece espectacular, o sea, que se llama también Registro Nacional de Inmunizaciones. Esto es lo que lleva el Ministerio de Salud, pero ustedes también entregan como la información al Ministerio, o sea, también para entender cómo funciona, desde cómo el sector privado, que son ustedes, también conversa con el sector público y le provee estos datos que son súper valiosos, o también ya el Ministerio tiene un sistema como este. Efectivamente, dentro de la estrategia que se había elaborado hace ya, como te comentaba, más de 10 años, uno de los íconos, digamos, de repositorios nacionales de información fue el Repositorio Nacional de Información en Salud, que lo administra el Ministerio de Salud y que nosotros proveemos el servicio. En este caso, la información son información operativa, solamente operativa, que llega al Ministerio para que ellos puedan tomar la información, ¿cierto? Y generar desde ahí información que es oficial, que es la información que el Ministerio publica en su página web oficial. Así que es una cadena donde, en este caso como proveedores, estamos muy de la mano, digamos, entregando la información que corresponde, manteniendo que los sistemas estén operativos y disponibles para un amplio número de vacunatorios con el volumen de inmunizaciones que recién ustedes vieron, y es el Ministerio el que toma esta información y que genera desde ahí entonces la estadística oficial, que es la que hoy día nos permite a todo el país saber cómo estamos con esto. Y también, claro, ver, por ejemplo, dónde faltan más inoculaciones, o sea, acá estamos viendo, claro, el grupo que más se ha vacunado de 65 a 69 años ya, y tomando en cuenta que, por ejemplo, los adultos mayores en Chile son cerca de 2,5 millones, entonces, en el fondo, completar la vacunación en ese grupo etario, después ir pasando a los otros, que es como se ha ido modificando también este plan de vacunación. Entonces, con esta información que tú estás dando, que de verdad me parece espectacular el gráfico, o sea, claramente vamos viendo dónde hay que ir reforzando más el plan. Claro, y además puedes ver cómo se comportan los diferentes grupos etarios por sexo, o sea, cuando se están vacunando más mujeres que hombres, entonces, ¿dónde orientar las campañas, pero en el momento en que ocurren? Entonces ya no se toman decisiones mirando el pasado, sino que pueden tomar decisiones mirando lo que está ocurriendo en el momento. Ahora, por ejemplo, acá tenemos datos, ¿no? Que son principalmente datos anonimizados, no tenemos aquí nombre ni apellido de las personas que se han ido vacunando, y eso es un tema que ha sido súper clave, ¿no? En todos los datos que hay y que nos ha arrojado la pandemia, desde las personas fallecidas, lamentablemente, las personas que se han tenido que hospitalizar, las enfermedades crónicas o comorbilidades que de alguna forma afectan la gravedad de los pacientes. Y en ese sentido te quería preguntar, Lian, ¿cómo se resguarda esta confidencialidad, la seguridad de los datos sensibles de los pacientes o de las personas? Es decir, acá hay datos súper generales, pero las personas se preguntarán si es que tienen sus datos personales. Cuando uno se va a vacunar, por ejemplo, que tienes que dar mucha información, eso no se hace público. Claro. Efectivamente es así. La información de una atención de salud está resguardada por la Ley de Deberes y Derechos del Paciente. Y esa ley lo que obliga, digamos, a los actores que son parte del sistema de salud a que la información confidencial, es decir, que una persona tiene una patología en particular, o sus datos personales, como tú lo mencionas, son solamente parte de un registro clínico que se ve en el contexto de una atención. Y ahí ya la ley empieza a generar cierta, digamos, maneras en las cuales la autoridad sanitaria puede acceder, pero sin embargo este concepto, digamos, que plasmo ahora es como el fundamental de la ley. Ahora, como el Ministerio, ¿cierto? Y bueno, y otras organizaciones que son del ámbito de la salud pública, de la autoridad sanitaria, tienen acceso a la información, tienen acceso a información de carácter estadístico, con un secreto estadístico obligatorio. Entonces, en este caso, por ejemplo, es interesante el número, el patrón, más no el dato puntual, si saber si Lian o Andrea se han inmunizado. Exacto.
buscando. Justo. Ya, perfecto. Ahora, este caso del plan de vacunación, lo que ustedes están haciendo con inteligencia sanitaria, me parece espectacular. Pero me gustaría también como qué impacto ha tenido en Chile esto, o sea, con más casos, cómo esto también va mejorando la gestión en los establecimientos de salud, la experiencia también con los pacientes. Tú lo mencionabas antes como en términos generales, pero quizás más ejemplos o cómo en otras áreas, en otras regiones, ¿no? O en todo el país y en otros países también, ¿no? Cómo ha ido penetrando y mejorando lo que ya hay. Nosotros dentro de la región tenemos una posición en el ámbito de la salud pública que es afortunada. Esto que estoy mostrando, este ejemplo que vimos recién, tiene una ventaja significativa, que no solamente de la salud pública, sino que también de la salud privada. El contexto de la registro de inmunizaciones es total del sistema. Por tanto, eso es algo que es súper valioso y que por lo menos en otros países de la región tú no puedes llegar con ese nivel de detalle a la información porque no existen sistemas que integren en el caso de otras experiencias, por ejemplo, que hoy día existen, hay múltiples. Podríamos conversar, por ejemplo, sobre los temas de enfermedades de notificación obligatoria, que son problemas que hoy día aquejan a la población porque son enfermedades de mucho cuidado, que hay que estar con seguimiento y que podemos ver su distribución a nivel del país, dónde ocurren y en qué grupos de riesgo están ocurriendo. Entonces, el hecho de tomar decisiones de políticas públicas basadas en la evidencia de los datos es fundamental. Obvio. ¿Y esto se aplica más en el sistema de salud público o privado de igual forma? En la experiencia que nosotros tenemos, lo que se ha hecho es que hoy día el sistema de salud público, como cuenta con una red de establecimientos, ¿cierto? Y de servicios de salud que han ido implementando estrategias de informatización en sus redes, existe una fuente de información muy rica que permite que esto se construya. Eso no pasa igual en otros países. Y lo hemos visto, en otros países de la región no están en la misma mirada porque no hubo una estrategia, digamos, integradora, o que no hubo una estrategia que dijese, este es el tipo de sistema que se debe instalar. Por lo tanto, eso permitió construir una base que hoy día el país es capaz de poder utilizarla en esta gestión. En el ámbito privado, digamos que está más segregado. Sin embargo, la Superintendencia de Salud, que es el organismo que vigila también la operación de los seguros en el ámbito privado, también ha iniciado un proceso el año pasado en el cual hemos podido apoyar, donde ellos están tomando información desde lo que solicitan y crean desde ahí indicadores que tienen que ver con las coberturas que están teniendo los beneficiarios de la salud privada y están disponiendo además esa información como una comparación en su portal hacia la ciudadanía. Entonces tiene que ver con cómo utilizamos de nuevo en otro ámbito y cómo nosotros apoyamos a la superintendencia en utilizar esta información y que ahora está en el portal de la superintendencia a la ciudadanía. Claro, que tiene que ver con la transparencia al final, ¿no? De todos los datos hacia la ciudadanía. Y ahí, ¿qué rol juega la interoperabilidad? Porque en general cuando tú usas todos estos sistemas informáticos y, por ejemplo, las fichas clínicas también, que eso son, bueno, otra área, pero siempre como que se ha criticado que lo que falta mejorar son las interoperabilidades entre los sistemas, por ejemplo, cuando conversa el sistema público y privado, ¿no? Y que al final esta información esté disponible y que esté cruzada, ¿no? Para, sobre todo, aprovechar la información. Creo que la interoperabilidad es parte de un camino donde lo esencial, si bien es muy fundamental, porque es fundamental que los sistemas sean capaces de poder tributar información. En el caso del RNI, que era el ejemplo que vimos del Registro Nacional de Inmunizaciones, existen establecimientos que no tienen un registro clínico electrónico, digamos, estandarizado y que son capaces hoy día de poder registrar la información de las vacunas que obtuviesen, que generaron, digamos, y que las dejan a disposición en esta plataforma. Pero hay un paso previo a la interoperabilidad que es fundamental y tiene que ver con la estandarización. Una de las cosas ¿De qué se trata? Del que el país ha hecho, y es que hablemos lo mismo y que los sistemas sean capaces de registrar en un lenguaje estandarizado. Y ahí hay hartos esfuerzos que hacer, hay varias organizaciones que están, digamos, trabajando en este espacio. Sin embargo, el que lleva la batuta en este tema es el Ministerio de Salud, que ha ido normando, ¿cierto?, las características de registro de todo lo que hoy día debe ocurrir en los sistemas. Y esa es la forma en que después se puede lograr el segundo paso, que es interoperabilidad. No se puede lograr interoperabilidad si todos hablamos distinto. Y ahí estamos hablando como que sería uno de los principales desafíos que deba enfrentar el sector salud en los próximos años también, ¿no? Con lo que es la tecnología y la inteligencia sanitaria. O sea, ¿cuáles crees tú que además de son los caminos a seguir? La inteligencia, como es una herramienta, complementa la labor fundamental del registro clínico electrónico.
Entonces yo creo que los caminos en este caso, si tenemos la fortuna de tener un país que ha logrado poner en marcha en muchas redes asistenciales sistemas informatizados que cumplen la normativa, es muy importante que los establecimientos, los servicios de salud, digamos, y los encargados de los establecimientos que son prestadores puedan mantener ese rumbo. Dado que si eso se empieza a desmoronar la estandarización en un nivel nacional, entonces ninguno de estos objetivos podría ser alcanzado. Eso es fundamental, cuidar lo que se ha avanzado. Y en ese momento, entonces, la interoperabilidad de sistemas puede soportarse sobre una tecnología que hoy día está disponible en el país. Si esa base, digamos, no está resguardada y se deconstruye, el resto ya no es alcanzable. Pero sin duda todo esto ya llegó para quedarse, ¿no? O sea, es como que sí, se comenzó y ya sigue a un ritmo mucho más acelerado. O sea, ¿cómo tú proyectas también lo que va a pasar este año? En el sueño, digamos, en lo que todo lo que hemos ido proyectando, yo creo que este tipo de herramientas permiten que los datos no se vean como algo lejano, sino que la información, cómo transformamos estos datos en información, sea algo cercano. Recién nosotros estamos conversando sobre una visualización que generamos, y los dos, sin ser expertos, pudimos entender cómo va el comportamiento. Entonces, imagínate lo que los expertos podrían hacer con cuadros que son mucho más, digamos, elaborados para ello. Pero también es importante la población. Por ejemplo, no sé, pues yo hace poco asistí al SAPO acá en la comuna por mi hija que está a la urgencia, y estos tipos de sistemas podrían decirme, en tiempo real, que yo llegué, que estoy categorizado en un tipo de categorización, y que tengo que esperar tanto tiempo. ¿Y cuántas personas hay antes que mí? Uno ahora llega... Súper bueno. Se hacen algunas clínicas, eso, en algunos hospitales. Pero ese tipo de cosas está disponible para que pueda estar en el ámbito público en todos lados. Sí. Entonces, por ejemplo, llegar a un establecimiento de salud y decir, ok, me acaban de admitir, yo miro y veo que me falta, no sé, media hora más o menos en promedio para que la atiendan, veo qué hago, si la dejo descansar un ratito, no la tengo en la sala de espera, que hoy día por los temas de COVID es importante mantener a las personas que esperan por enfermedad respiratoria y por otro tipo de causas, que en este caso era otra causa, separadas. Entonces uno con esa información, imagínate, en algo tan chiquitito, tú le das información que no cuesta nada, digamos, que algo que es un panel de información al público en la sala de espera, y uno con eso toma una decisión. Incluso tú podrías tomar la decisión de decir, chuta, si mi caso no es tan grave, yo mejor la traigo mañana a una atención electiva, podría tener recomendaciones a la población. Entonces, eso es empoderar a la población con respecto a cómo utilizar los servicios que el Estado le presta. Oye, súper interesante la conversación. Te quiero agradecer, Lilian Fuentes, subgerente de sistemas de información de Rayen Salud. También las personas pueden encontrar todo en rayensalud.com. Así que, Lilian, te quiero agradecer. Bueno, y esperemos cómo esto sigue avanzando y también todas las novedades de lo que nos has contado y sobre todo lo que está pasando con el plan de vacunación, que me parece súper, súper bueno todo lo que mostraste con los gráficos. Uno como que va siguiendo las noticias, ¿no? Como periodista, también como público en general, pero cuando ya vas viendo gráficos y vas viendo que todos esos datos que se entregan, o sea, ahí la tecnología es clave, sin duda. Es fundamental. Yo te agradezco mucho la conversación y disponible para lo que necesites. Un abrazo, cuídate mucho, chao. Que estés bien. Y nos vamos a la música rápidamente. A la vuelta vamos a seguir hablando de transformación digital, de tecnología en salud. Vamos a estar conociendo en pocos minutos también un sistema que ayuda a mejorar la telemedicina. Es un aparato que se llama Tyto-Care, donde es casi que un asistente médico en tu casa. Vamos a conocer eso a la vuelta, así que sigue con nosotros en techisplus.com, síguenos en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, con también el hashtag TechisHealth, nuestro programa, @AndreoBaides, el mío, @TechisPlus, también en, como les decía, en las redes sociales. Así que ya volvemos.